If you'll take with me and turn in your Bibles to Psalm chapter 1. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Salmo capítulo 1. Psalm chapter 1, verses 1 through 6. Salmo capítulo 1, del 1 al 6. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. The wicked are not so, but they are like chaff which the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 1, empezando desde el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for allowing us to come once again to your church. Thank you for letting us gather around your word, around worshiping you. God, I thank you for this psalm. I pray that it would encourage us, it would convict us. God, I pray for us who know you, that it would spur us on to good works and to walk in a manner that's worthy of the gospel. Pray for those in here that don't know you, God, that are in the path of the wicked right now, that you would save them, that you would be pleased to pull them out of the fire. And God, I pray for everyone that's away from our church right now, that you protect them, watch over them. Pray for Pastor Jonathan and Brother AJ and Kaylin as they're in Mexico, that you would bless their trip, that it would go well, and that they would look to you, God, and find you to be sufficient, even in troubles and difficulties. And I pray for the conference, that you would allow all the pastors and people to be able to gather and to enjoy the fellowship, to enjoy you, that you would encourage and strengthen them. God, I thank you for who you are. I thank you for your guidance and your help. We love you, Father, in Jesus' name. Amen. Amén. We sang an appropriate song for tonight, Be Still My Soul, Cantamos una canción apropiada esta noche, Calma mi alma, as there is a hurricane nearby. mientras hay un huracán acá cerca de nosotros. And I know for us it's not going to hit this area, Y yo sé que a nosotros no nos va a golpear en esta área, but we'll still have some rain most likely. pero tal vez vamos a tener un poco de lluvia. And that song is applicable even if we were in the path of the hurricane. Y esa canción, esa alabanza, se aplica aún si estuviéramos en medio de donde va a entrar el huracán. I think it's in verse 2 Y yo creo que es en el verso 2, where it says God still controls the wind and the waves. donde dice que Dios controla el viento y las olas. So if you have any fear or trepidation about the storm, Así que si tú tienes algún temor acerca de la tormenta, I hope that song will be an encouragement to you. yo espero que esa alabanza sea de motivación para ti, And I hope this psalm will be an encouragement to you. te anime y este salmo te anime a ti, sea de motivación para ti. The title of this sermon is The Blessed Life. El título de este mensaje es La vida bienaventurada. And when some of you hear that, Cuando alguien de ustedes escucha eso, if you're like me, si tú eres como yo, the first thing that pops in your mind lo primero que se te viene a la mente might be the prosperity gospel. tal vez va a ser el evangelio de la prosperidad. There's a book written by Robert Morris Hay un libro que lo escribió un señor que se llama Robert Morris, called The Blessed Life. que se llama La vida bienaventurada. And he makes the case in this book Y hace el caso, él hace el caso en este libro, dice that the blessed life is about materialistic gain. que la vida bienaventurada se trata de
las ganancias materiales. Some people think Algunas personas piensan that the blessed life que la vida bienaventurada is having a nice house, es tener una casa bonita, you've got a good wife, tener una buena esposa, you have 2 cars, tiene 2 carros, you have 2.5 kids. tiene dos hijos y medio. So the blessed life is all this stuff that I have. Entonces la bienaventuranza es todas estas cosas que yo tengo. We call it the American dream. Nosotros le decimos el sueño americano. And maybe some of you who are not from this country Y originally tal vez algunos que no son originalmente de este país heard of the American dream. han escuchado acerca del sueño americano. And that might draw a lot of people to come here. Y tal vez eso causa que muchas personas vengan acá. There is such a desire to have more things. Hay un deseo tan grande a tener más cosas, But that's not the blessed life. pero esa no es la vida bienaventurada. The blessed life is not about the stuff you have. La vida bienaventurada se trata de las cosas que tú tengas. Because if it was, Porque si se tratara de eso, it would have to be a temporary blessed life. entonces sería una vida bienaventurada temporal. Or it would be a circumstantial blessed O life. sería una vida bienaventurada que depende de las circunstancias. So maybe today you have all the stuff, Entonces tal vez este día, hoy, tienes todas las cosas and then a hurricane y comes, viene un huracán and your stuff is gone. y entonces te quita todas las cosas que tenías. The blessed life is gone. Y la vida bienaventurada se acabó. But praise God, Pero alabado sea Dios, that's not the blessed life. que de eso no se trata la vida bienaventurada. The blessed life is not the things we have, La vida bienaventurada no son las cosas que tenemos, nor is it the circumstances we find ourselves no in. son las circunstancias en las que nos encontramos. When David talks about it here, Cuando David habla de la vida bienaventurada aquí, he shows us what the blessed man looks like. él nos muestra cómo se ve el hombre bienaventurado, The truly blessed man. el hombre verdaderamente bendecido. And you will not find anywhere in this psalm Y en ninguna parte de este salmo vas a encontrar any reference to riches, ninguna referencia a riquezas, any reference to houses. ninguna referencia a casas. Nothing in here will indicate Nada acá te va a indicar that it's guaranteed you'll have lots of nice que things. está garantizado que vas a tener cosas bonitas. So what is the blessed life? Entonces, ¿qué es la vida bienaventurada? Because I think we all want to be blessed. Porque yo pienso que todos queremos ser bendecidos. If you're thinking to yourself, Si tú estás pensando, I don't need the blessings. yo no necesito las bendiciones. I'm content the way I am. Yo estoy feliz de la manera que soy, Well, I think you're missing out. de la manera que estoy. Yo pienso que entonces estás perdiendo algo. God provides blessings for us. Dios provee bendiciones para nosotros. God gives us blessings. Dios nos da bendiciones. And it's all about the heart. Y se trata del corazón. I think we have to ask the question, Yo pienso que nos debemos de hacer la pregunta, why does God save us? ¿por qué Dios nos salva? What is his purpose in saving us? ¿Cuál es su propósito al salvarnos? Is it to make us happy in the moment? ¿Es para que seamos felices en un momento? No. No. At least not the way the world sees happiness. Por lo menos no como el mundo ve la felicidad. Is it so we can have lots of money? ¿Es para que nosotros podamos tener mucho dinero? No. No. He saves us to make us look like him. Él nos salva para hacernos ver como Él. Romans 8:29 Romanos 8:29 says, "For those whom he foreknew, 8:29. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son." dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. God saves us to make us look like him. Dios nos salvó para hacernos ver a su imagen, para hacernos ver como Él. Pastor Jonathan has said it many times recently, El pastor Jonathan lo ha dicho muchas veces recientemente. and Brother Sammy preached on it when he preached last. Y la última vez que predicó el hermano Sammy también mencionó eso. The goal of the Christian life is holiness. La meta del cristiano es santidad. The goal of the Christian life is godliness. La meta de la vida cristiana es santidad. That is our pursuit. Eso es lo que nosotros perseguimos. So what does David say about this? Entonces, ¿qué dice David acerca de esto? Psalm 1, we have 2 points. En el Salmo 1 tenemos 2 puntos. Point number 1, Punto número 1,
I'm calling it walking the walk of Christ. Yo le llamo caminar el camino de Cristo. Point number 2, Punto número 2, I've titled Wandering with the Wicked. yo le he puesto el título andar o caminar con los malvados. Let's see what David says about walking the walk of Christ. Vamos a ver qué dice David acerca de caminar la caminata con Cristo. Psalm 1, verse 1. Salmo 1, versículo 1. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. The first thing David tells us Lo primero que David nos dice are 3 negative things. son 3 cosas negativas. He gives us 3 do nots. Él nos dice 3 cosas que no debemos hacer. Now, if you're like me, Si tú eres como yo, you may not be a fan of restrictions and rules. tal vez tú no eres, te gustan mucho las restricciones y las reglas. And I don't think most people are. Y yo no creo que a la mayoría de personas les gusta eso. Do you speed when you're driving down the road? Manejas más rápido que el límite de la velocidad cuando andas en la calle. Do you find ways to kind of skirt the law a little bit? Encuentras maneras de cómo torcer la ley de alguna manera. When I was a little boy, Cuando yo estaba pequeño, my mom had just finished mopping our kitchen floor. mi mamá acababa de terminar de trapear la cocina And I was standing outside of the kitchen. y yo estaba parado afuera de la cocina And she looked at me and said, Jonathan, y me vio y me dijo, Jonathan, do not stick one toe on this wet floor. no pongas ni un dedo en este piso que está mojado. And of course, Y por supuesto, I looked her right in the eye. yo la miré a los ojos, I stuck out my big toe puse mi dedo gordo, and I put it on the wet floor. y lo puse en el piso mojado. And she reminds me of this often. Y ella me recuerda de esto muy a menudo. Because she told me don't do it, Porque ella me dijo, no lo hagas, I did it. yo lo hice. You probably see this with your own Y kids. tal vez tú ves esto con tus propios hijos. You tell them, don't throw that ball in here. Tú les dices, no tires esa pelota aquí. And because you said that, they throw it. Y porque les dijiste esto, lo hacen. We don't like rules naturally. Naturalmente no nos gustan las reglas. But what kind of a society would we live in if there was no law? Pero ¿qué tipo de sociedad seríamos si no hubiera ninguna regla? People that say they're anarchists, Ninguna ley. Las personas que se llaman anarquistas, they'll hold that position ellos mantienen esta posición until you steal their stuff. hasta que vas y les quitas las cosas. And they'll say, that's wrong, you can't take my stuff. Entonces ellos vienen y dicen, eso está malo, no puedes hacer eso, no me puedes quitar las cosas. Because they want the rules. Porque ellos quieren esas reglas. So David gives us 3 do nots. Y aquí David nos da 3 cosas que no debemos hacer. He tells us 3 things to avoid. 3 cosas que debemos evitar. The first thing he says is, do not walk in the counsel of the wicked. El primero dice, varón que no anduvo, dice, en consejo de malos. Do not pursue the advice of those who are not saved. No sigas los consejos de aquellos que no son salvos. You've got a problem. Tienes un problema. You're struggling with some dilemma. Estás luchando, tienes algún dilema. You want to know what to do with a certain amount of money you have. Tú quieres saber qué debes hacer con cierta cantidad de dinero que tienes. Or you've got a relationship problem with your O spouse. tal vez tienes un problema en tu relación con tu cónyuge. What do you turn to for help? ¿A dónde vas a buscar ayuda? Millions of people Millones de personas will go to people like Oprah Winfrey van a buscar a personas como Oprah Winfrey, es una mujer, or Dr. Phil, another talk show o host. como el Dr. Phil, otro que tiene un programa de televisión. Or they'll try and find advice from these popular Y figures. ellos van o tratan de buscar consejo de estas personas famosas, populares. I see all these young men Y yo veo todos estos jóvenes that are que Christians, son cristianos and they flock to people y ellos van buscando a personas that sound manly and sound like they have common que sense, suenan como que son masculinos y suenan como que tienen sentido común, but they denounce Christ. pero renuncian a Cristo. Who do you go to for help? ¿A quién vas a buscar ayuda? Who do you listen to? ¿A quién vas a escuchar? What about music?
¿Qué tal de la música? We're struggling with a problem. ¿Estás teniendo algún problema? And we turn on some song. Y pones alguna música, alguna canción. Songs direct our thoughts in a certain place. Las canciones dirigen nuestros pensamientos a ciertos lugares. What about books? ¿Qué tal de los libros? What kind of things are you reading to gain ¿Qué knowledge? cosas estás leyendo para conseguir conocimiento? David says, David dice, don't walk in the counsel of the wicked. no camines, no andes por el consejo de los malos, dice. Now, there's a line here. Hay una línea aquí. If I need to fix my car, Si yo necesito reparar mi carro, I'll go on my phone and onto YouTube, yo voy a ir a mi teléfono, tal vez voy a ver videos de YouTube and I'll type in the problem I'm y having. voy a escribir el problema que estoy teniendo. And I'm not looking to see, is this guy a Christian who's going to tell me how to fix my car? Y yo no voy a buscar, ¿es esta persona cristiana, esta persona que me va a decir cómo reparar mi carro o no? Because we're not talking about that. Porque no estamos hablando de eso. There are non-Christians Hay personas que no son cristianas who can give advice que pueden dar consejo about things that don't pertain to life and godliness. acerca de las cosas que no se relacionan con la vida cristiana, con la vida en santidad. But when it comes to how you should think, Pero cuando se tratan de asuntos de cómo debes tú pensar, when it comes to how you treat other people, cuando son cosas de cómo debes tú relacionarte con otras personas, don't take the counsel of the wicked. no tomes el consejo de los malos. What does Proverbs say about this? ¿Qué nos dice Proverbios acerca de esto? It says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. This person doesn't fear God, Esta persona no teme a Dios, they can't help you. entonces no te pueden ayudar. They can't direct you in the right path. Ellos no te pueden dirigir en el camino correcto. It's impossible. Es imposible. Now, notice what David says. Ahora fíjese en lo que David dice. He says, don't walk in the counsel of the wicked. Él dice, no andes en el consejo de los malos. We're going to see a progression with that verb. Y vamos a ver una progresión con este verbo. But the next thing he says El siguiente cosa que dice, is that the blessed man does not stand in the path of sinners. dice, el hombre bienaventurado no estuvo en camino de pecadores. No, he's not talking about engaging in the world. Él no está hablando de tener que relacionarse, de tratar con el mundo. Most of you in here La mayoría de ustedes aquí don't work in the church. no trabajan en la iglesia, You work in the world. trabajan en el mundo. So he's not saying don't stand next to a sinner. Él no está diciendo aquí, no te pares al lado de un pecador. Christ ate with sinners. Cristo comió junto a pecadores. If he didn't want to eat with sinners, Si él no quería comer con pecadores, he'd have always been alone. entonces siempre hubiera estado solo. That's not what David's referring to. A eso no es lo que se está refiriendo David. David is talking about David está hablando acerca joining in with the activity of sinful people, de unirse a las actividades de personas pecadoras, casting your lot with those intent on sin. uniéndote a las cosas de las que hacen los pecadores. Proverbs 1 warns us about this. Proverbios 1 nos advierte de esto. It says, don't cast your lot or go in with Él dice, no te unas o no vayas con the people that want to lie in wait to shed blood. las personas que quieren hacer daño y derramar sangre. Oh, but their plan sounds good. Sus planes suenan bien. It sounds appealing Sus planes suenan atractivos. because they say, let's kill this person Los malos dicen, vamos a matar a esta persona and we can split the treasure. y podemos dividirnos las riquezas, lo que él tiene. Don't stand with those people. No te pares con estas personas. Don't associate yourself with the lawless. No te asocies con estas personas que no tienen ley. And don't fall into the trap Y no sigas la trampa that you're going to go and engage with them de que tú vas a ir, vas a relacionarte con ellos so that you can witness to them. para que puedas ser testigo, hablarles del evangelio a ellos. Yes, go to the sinner Sí, ve a los pecadores, and share the gospel. compárteles el evangelio. But if they're going to the bar, Pero si ellos van a ir al bar, if they're going to the club, si ellos van a ir al club, we don't say, yeah, we're going to come so we can be a light. no vamos a decir, oh, sí, vamos a ir a esos lugares para que podamos ser una luz. That's not being a light. Eso no es ser una luz. You will sin, Vas a pecar, you will fail, vas a fallar and you'll hurt your y witness. vas a dañar tu testimonio. So don't stand with such people. Así que no te pares, no te unas a esas personas. Now, as a side note, Como una nota aparte, I think it's interesting the title sinner. creo que es interesante el título pecador. Everybody in the world is a sinner.
Todas las personas en el mundo son pecadores. So we could say everyone in here is a sinner. Podemos decir, todas las personas aquí son pecadores. But there's something different about this name Pero hay algo diferente acerca de este nombre. when it's applied as a title of a person. Cuando se aplica como el título a una persona, I still sin, yo todavía peco, but I am not a sinner by designation. pero yo no soy un pecador. We are washed by the blood of Christ. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. And so if you're saved Así que si tú eres salvo, and you have faith in si Christ, tú tienes fe en Cristo, you're viewed as a child of God. eres visto como un hijo de Dios. That designation of sinner Esa designación, ese título de pecador, is not how God views you anymore. ya no es como Dios te ve a ti. All right, back to the text. Ok, regresemos al texto. He next says, the blessed man does not sit in the seat of scoffers. Después dice, el varón bienaventurado dice, no, ni se sienta, dice, en silla, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. The wicked are bad. Comenzamos hablando de los malos. Sinners are lawless. Los pecadores no tienen leyes. But what about the scoffer? Pero ¿qué hay de los escarnecedores? What does the scoffer do? ¿Qué hace un escarnecedor? He mocks the law. Se burla de la ley. He sees the idea of God Él ve la idea de Dios and he insults it. y la insulta. He doesn't just go against God's law, No solamente va en contra de la ley, he actively makes fun of it. sino que él activamente hace burla de la ley. David is saying, don't fall into that path. Y nos está diciendo, no caigas en este camino. Don't find yourself making fun of what God has commanded. David dice, no caigas en esto de hacer burla a los mandatos de Dios. And for most of us in here, Para la mayoría de los que estamos aquí, that's a crazy thought. es una idea algo loca. Like, who in here is going to laugh at the Ten Commandments? ¿Quién aquí se va a reír de los 10 mandamientos? Who is going to hear someone say, thou shalt not lie, ¿Quién aquí va a decir, va a oír decir, no mentirás? and mock it? Y hacerle burla a eso. Not many of us in here would do that, if no, any. no muchos aquí en este cuarto, ¿verdad? Van a hacerle burla a esos mandamientos. But notice the warning David gives. Pero fíjese la advertencia que da David. He's saying, don't walk in the counsel of the wicked, Dice, no camines en el consejo de los malos, because if you're walking in that counsel, porque si tú caminas en el consejo de los malos, you're going to find yourself standing with the sinner. vas a encontrar de que tú te estás en el camino de los pecadores. And if you're standing with the sinner, Y si tú estás por el camino de los pecadores, at some point you're going to take a seat va a llegar a un punto en que te vas a sentar and you're going to start mocking. y vas a empezar a hacer burla. You're going to start going against the things of God. Y vas a empezar a ir en contra de las cosas de Dios. Sin never remains where it is. El pecado nunca permanece donde está. If we pursue sin, Si nosotros seguimos buscamos el pecado, it gets worse and worse and worse. se empeora y empeora y empeora. And you'll find yourself in a place Y te vas a encontrar en un lugar that you never thought was possible. en el que tú nunca te imaginaste que era posible que ibas a estar. So David says the blessed man does not do these things. Y entonces David nos está diciendo aquí, el varón bienaventurado no hace estas cosas. In short, the blessed man keeps his way pure. In short, the blessed man keeps his way pure. En resumen, dice, el varón bienaventurado Keeps his way pure. Clean, mantiene holy. su camino puro. So what does the blessed man do? Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre bienaventurado? Verse 2. Versículo 2. His delight is in the law of the Lord. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. The blessed man pursues the way of the Father. El hombre bienaventurado busca el camino del Padre And it starts with the word of the Father. y comienza con la palabra del Padre. Now think for a minute. Piensa por un momento. How many of you can honestly say, ¿Cuántos de ustedes pueden honestamente decir, my delight is in God's law? mi delicia está en la ley de Jehová? My delight and my joy is in his word. Mi delicia, mi gozo está en su palabra. That's challenging. Eso es algo retador. Our desires are pulled in every direction. Nuestros deseos nos jalan en todas direcciones. So how can we say that my delight is in his law? Así que ¿cómo podemos decir mi delicia está en su ley? He then says,
Después dice, And in his law he meditates day and night. y en su ley medita de día y de noche. That's all the time. Eso es todo el tiempo. That's not just once or twice a day he might think of a Bible verse. Eso no quiere decir una o dos veces voy a pensar en un versículo. That's not just Sunday and Wednesday he hears the word preached. Eso no quiere decir, los miércoles y los domingos escuchan la predicación. That's every day, Eso es todos los días, all day, todo el día. and even at night. Incluso en la noche He's meditating on God's word. está meditando en la palabra de Dios. And it's interesting that he says in the law of the Lord. Y es interesante que dice en su ley, en la ley de Jehová. The law in this time would have been the first 5 books of the Old Testament, La ley, cuando se escribió eso en ese tiempo, hubiera sido los primeros 5 libros. and maybe a few others that they would have had. Y tal vez algo otros libros que ya tenían. So what is it in the law that they're delighting in? Entonces, ¿qué hay en la ley en que ellos están deleitando? What do we find in the law? ¿Qué encontramos en la ley? Well, one, we find rules and order, Encontramos reglas, encontramos orden, but ultimately, pero al fin, we find Christ. pero más que eso, encontramos a Cristo. If you read Leviticus, Si tú lees Levítico, and you're just reading all the sacrifices and y ceremonies, si tú solo lees los sacrificios y las ceremonias, it might get really boring. tal vez se vuelve algo aburrido. But if you're reading it looking for Christ, Pero si tú lo lees tratando de encontrar, buscando a Cristo, you start to see the blood of the goats is not just blood of goats. empiezas a ver de que cuando habla de sangre de cabras, no es solamente sangre de animales, But it's pointing to something. sino que eso está señalando algo. David had the gospel. David tenía el Evangelio. David knew of Christ. David sabía de Cristo. And so he is telling us Entonces él nos está diciendo that the blessed man delights in the gospel. que el hombre bienaventurado se deleita en el Evangelio. The law contains the covenants of God. La ley contiene el pacto de Dios. The blessed man delights in the covenants. El hombre bienaventurado se deleita en el pacto. What has Pastor Jonathan been preaching on the past few ¿En weeks? qué ha estado predicando el pastor Jonathan las últimas semanas? The oaths and promises of God. Los pactos, las promesas, los juramentos de Dios. That God has sworn to do something for Que us. Dios ha hecho un juramento, hacer algo por nosotros. And that he has done something for Y us. que Él ha hecho algo por nosotros. And that he will do something for Y us. que Él va a hacer algo por nosotros. And so the blessed man delights in these things. Entonces el hombre bienaventurado se deleita, se alegra en estas cosas. And so how do we get to that point? ¿Cómo llegamos a este punto? How do we get to the point where we love God's law? ¿Cómo llegamos a este punto donde amamos la palabra, la ley de Dios? Of course, first it's prayer. Por supuesto, lo primero es oración. We pray that God would give us a heart to delight in him. Oramos, le pedimos a Dios que Él nos dé un corazón que se deleita en su ley. And the first thing to having a heart that delights Y lo primero que es tener un corazón que se deleita is having a new heart. es tener un corazón nuevo. The second thing Lo segundo is we ask for the gracious gift of God. es que le pedimos la gracia del el don de Dios, I just said how we naturally don't like rules, porque yo ya dije, ¿verdad? Que naturalmente no nos gusta la ley, but we also naturally don't like God. no nos gustan las reglas. Por eso, ¿verdad? Naturalmente no nos gusta Dios. The human heart is corrupt and wicked. El corazón humano es malo. And the third thing, La tercera cosa, we need to have a determination that is driven by faith. We need a determination that is driven by faith. necesitamos tener una determinación que es impulsada por la fe. So we look to God in faith Entonces vemos a Dios en fe that he will do what he says he will do. de que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. We trust that he will change us, Confiamos en que Él nos va a cambiar and we don't doubt him. y no dudamos de And Él. we come with a resolve to do what is right. Venimos con una resolución de que Cristo es lo correcto. And that starts with being disciplined to read the word. Eso comienza siendo disciplinados para leer la palabra. Do you read God's word daily? ¿Lees la palabra tú diariamente? I've said this many times. Y lo he dicho esto muchas veces. I know a lot in this church do. Yo sé que muchos en esta iglesia lo hacen And it is so refreshing. y es muy refrescante And it's actually terrifying to preach y sometimes. de hecho es como aterrador predicar. Because I know if I say something that's not biblically accurate, Porque yo sé que si yo digo algo que no está bíblicamente correcto, someone's going to come up to me and ask me about it. alguien se me va a acercar y me va a preguntar.
I've been in churches where I could say anything and no one would question Y me. yo he estado en iglesias donde yo puedo decir cualquier cosa y nadie me hace ni una pregunta. And that's not the case here. Y ese no es el caso aquí. Praise God. Alabado sea Dios. If you're reading God's word daily, Si tú estás leyendo la palabra diariamente, don't give up. no te rindas, no la dejes. There are seasons when it's dry, Hay temporadas donde se siente seco and there are times where it's boring, y hay temporadas donde se siente aburrido. but be resolved to hang in there. Pero ten esta resolución a seguir adelante. I think we also have to have a plan. Y yo creo que también debemos de tener un plan. Pastor Jonathan says this too. El pastor Jonathan dice que hay dos. There's a place and a time Hay un lugar y hay un tiempo and a plan. y un plan. We need those things to begin to delight. Necesitamos estas cosas para poder comenzar a deleitarnos. Delighting in God's word will not happen on accident. Deleitarnos en la palabra de Dios no va a pasar por accidente. You won't wake up one day No te vas a despertar un día having not read the Bible in months sin haber leído la Biblia después de meses and just fall into this delight. y solamente caer en esto que te deleitas en la palabra. And maybe you do for a minute or two, Y lo haces por un minuto o dos, but it won't last. pero no va a durar. We must have our minds consumed with Scripture. Debemos de tener nuestra mente consumida por la Escritura. Now, what about this part with meditating day and night? Ahora, ¿qué hay de esta parte que dice meditar de día y de noche? Does that mean we go into a closet, shut the door, and read the Bible 24/7? Y de esto quiere decir que vamos a ir a un closet, nos vamos a encerrar 24 horas y a leer la Biblia nada más. Of course not. Por supuesto que no. But it's saying as you're going about your life, Nos está diciendo que cuando tú vas en tu vida, en tu día a diario, you're pondering Scripture. tú estás pensando en las Escrituras. Well, how do you ponder Scripture if you're driving? ¿Cómo piensas en las Escrituras si estás manejando? Don't open up your Bible and read. No abras tu Biblia y lees mientras vas manejando, Well, you could play an audio Bible. pero puedes poner un audio bíblico Or, better yet, o aún mejor, you can memorize Scripture. puedes memorizar las Escrituras. So as you're going about your day, you're just thinking on what you've Cuando memorized. tú estás haciendo tus cosas diarias, estás meditando en la Biblia. And you say, I don't know what to memorize, though. Y yo no sé qué, tal vez tú dices, yo no sé qué memorizar. We have a verse of the month here, Aquí tenemos un versículo del mes and it's a wonderful place to start. y es un maravilloso lugar donde empezar. And as we begin to fill our minds with God's Word, Y mientras nosotros vamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios, we will begin to delight more and more in it. vamos a comenzar a deleitarnos en la palabra de Dios más y más. And we will see how it informs and helps our Y days. vamos a ver cómo forma y cómo We'll see how it informs and helps us in our day. y vamos a ver cómo nos informa y cómo nos ayuda en el día. So, what is the result of doing this? ¿Cuál es el resultado de hacer esto? Avoiding the wicked, Evitar a los malos filling your mind with the law of God. y llenando tu mente con la palabra de Dios. Why should you do that? ¿Por qué debes de hacer esto? Because God said so? ¿Porque Dios lo dijo? Well, yes. Sí. But what are the benefits of doing Pero this? ¿cuáles son los beneficios de hacer esto? Look at verse 3. Fíjese en el versículo 3. The blessed man will be like a tree firmly planted by streams of water. Dice que el hombre bienaventurado, dice, será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas. What do plants need to survive? ¿Qué necesitan las plantas para sobrevivir? They need water. Necesitan agua. I'm not a gardener, Yo no soy un jardinero, but I know how to kill plants. yo sé cómo matar plantas. You fail to water them, Si no les pones agua, and they die. se mueren. They need water. Necesitan agua. So you take a tree Entonces tú tomas un árbol and you find a stream that's y flowing, tú encuentras una corriente de agua que está fluyendo and you plant that tree right next to the stream. y plantas este árbol justo a la par de la corriente. What's going to happen when it doesn't rain for a month? ¿Qué va a pasar cuando no llueve por un mes? It'll be fine. Va a estar bien. The tree will be okay. El árbol va a estar bien. Why? ¿Por qué? Because it has a water supply. Porque tiene un suministro de agua. This is saying that there is security. Esto nos está diciendo que hay seguridad, There is provision. hay provisión. The blessed man is not like the wicked man El hombre bienaventurado no es como el hombre malo, because he doesn't have to fear tomorrow. porque él no tiene que tener temor del mañana, no tiene temor del mañana. The blessed man can look at financial disaster El hombre bienaventurado puede ver la destrucción financiera and say, it's all right. y decir, está bien, I'm good. estoy bien. The Father's got me.
el Padre me tiene. He can look at a hurricane coming right for his house. El hombre bienaventurado puede ver un huracán que viene directamente a su casa. It's all right. Y está bien. I'm a tree planted by a stream of water. Soy un árbol plantado junto a la corriente de I'm agua. safe and secure. Estoy a salvo y estoy seguro. Now, who planted the tree? ¿Quién plantó este árbol? Who put that tree in that good spot? ¿Quién puso el árbol en este buen lugar? God. Dios. God plants us. Dios nos planta. As we're meditating on the word, Mientras nosotros meditamos en la palabra and as we walk after him, y mientras caminamos siguiéndolo a Él, he has us in this spot Él nos tiene en este lugar with this infinite supply of water. con este suministro de agua infinito. And may I add to David's words, Y me gustaría añadir a las palabras de David it's living water. que es agua viva. Christ is living water. Cristo es agua viva And we have unlimited access to y him. nosotros tenemos acceso ilimitado a Él. So the blessed man is provided for. Entonces el hombre bienaventurado es suministrado, es proveído, se le provee. Verse 3 goes on to say, this tree it yields its fruit in its season. Dice el versículo 3, continúa diciendo, dice, que da su fruto en su tiempo, dice. And its leaf does not wither. Dice, y su hoja no cae, And in whatever he does, he prospers. y todo lo que hace prosperará. He's provided for. Él tiene provisión. He is a contributing member to the kingdom. Él es un miembro contribuidor del reino. When we walk with Christ, Cuando nosotros caminamos con Cristo, we are living meaningful lives. estamos viviendo vidas con significado, con sentido. How does that work practically? ¿Cómo funciona esto ya prácticamente? When you're thinking on God's word, Cuando tú piensas en la palabra de Dios and that informs and changes how you live, y forma y cambia la manera en cómo tú vives, then you're loving your wife the way Christ loved the church. entonces tú vas a amar a tu esposa de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Then you're encouraging your brothers and sisters here, Entonces tú animas a tus hermanos y a tus hermanas aquí and you're looking for how you can serve God's people. y buscas la manera en cómo puedes servir al pueblo de Dios. In other words, you're very ordinary, En otras palabras, tú eres alguien muy ordinario, but you're faithful, pero eres fiel and you're trusting in Christ y estás confiando en Cristo and serving Him, y estás sirviéndolo and you're bearing fruit. y estás dando frutos. And in whatever you're doing, Lo que sea que tú hagas, you're prospering. estás prosperando. Again, this is not about money. Nuevamente, esto no estamos hablando de dinero. You might make a business decision Tal vez tú vas a hacer una decisión en los negocios and lose all your y money, perder todo tu dinero, but you can still be the blessed man, pero aún puedes ser el hombre bienaventurado, walking with Christ. caminando con Cristo. Now, I think it's really important Y yo creo que es bien importante that we understand who the blessed man que is. entendamos quién es el hombre bienaventurado. This is a very high standard, Este es un estándar muy alto and none of us have met it. y ninguno de nosotros podemos alcanzar este estándar, But there is one who has. pero hay uno que lo ha podido alcanzar. Christ is the blessed man. Cristo es el hombre bienaventurado. We are encouraged and commanded Nosotros somos animados y se nos ha dado el mandato to live like this, a vivir de esta manera, but we fail. pero fallamos. Christ does not. Cristo no falla. Christ did not only die on the cross for our sins, Cristo no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, but he also lived for us. sino que también Él vivió por nosotros. He came to fulfill the law. Él vino a cumplir la ley. And so as we try and walk like this, Entonces, cuando nosotros tratamos de cumplir esto, you can't apart from Christ. no puedes. Separado de Cristo no puedes. So if you don't know Christ, Si tú no conoces a Cristo, if you don't have faith in him, si tú no tienes fe en Él, then forget about it. entonces olvídate. You can't do these things. No vas a poder hacer estas cosas. You are unable to be this tree. Eres incapaz de ser este árbol. You're going to plant yourself somewhere, Vas a plantarte en algún lugar and it's not going to be a fruitful y place. no va a ser un lugar fructífero. And David tells us what kind of place it will be. David nos dice qué tipo de lugar va a ser. David tells us what the man apart from Christ looks like. David nos dice cómo se ve el hombre separado de Cristo. Look at verse 4. Versículo 4. The wicked are not so, Dice, no así los malos, dice.
Now we get the contrast. Ahora vamos a ver el contraste. We see what happens when we are wandering with the wicked. Vemos lo que pasa cuando nosotros andamos con los impíos. He says they're not like that tree, Dice, no son como ese árbol, but they're like chaff. sino que son, dice, como el tamo, dice. What is chaff? ¿Qué es tamo? Chaff is kind of like a corn husk. The outer part of a corn on a carb husk. Okay. I don't know what another word for a husk would be. The green Like, stuff. yeah, the green stuff on corn, whatever that is in Spanish. Lo verde que tienen los elotes, ¿cómo le decimos? La mazorca. Yeah. Pero tiene una palabra. Lo con el que envolvemos los tamales. Las hojas. Matus, no. ¿Cómo? Tusas. Sí, esa es la palabra. Thank you. Tusas? Tusas. All right, we got it. Your chaff. Es como tamo, dice. Yeah. What is that? ¿Qué es eso? It's like a leaf. Es como una hoja. It's lightweight. Es bien ligera. I don't think you can eat a corn husk. Yo no creo que tú puedas comer esto. I don't know what you can do with it. No sé qué es lo que puedes hacer. But the contrast here El contraste acá, is compared to a tree, comparado con un árbol, there's no stability. no hay estabilidad. En español creo que ocupa otra palabra que tamo, es como el polvo que tienen las hojas, ¿no? A wind gust blows by, Y como es algo bien ligero, el viento se lo lleva. and the chaff just goes away. Y este tamo, dice, se va donde se lo lleva el viento. A hurricane comes in, Viene un huracán and the chaff is gone. y el tamo, dice en español, se va. That's how the wicked are. Así son los malos. No security, No tienen ninguna seguridad. no protection, No tienen ninguna no protección. provision, No tienen ninguna provisión. no hope. No tienen ninguna esperanza. What can the chaff do? ¿Qué puede hacer el tamo? Just going to be tossed around, Solamente va a ser aventado por el viento and it's driven away by the wind. y va a ser llevado por el viento. Verse 5 tells us what happens to the wicked. El versículo 5 nos dice qué le va a pasar a los malos, Because they're not like the tree, a los impíos. Dice, porque no son como el árbol, dice. the wicked will not stand in the judgment. Dice, por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio. Can't even stand. No se pueden poner de pie. It won't be able to handle it. No van a poder soportarlo. Did you know that everyone's going to be judged? ¿Sabía de que todos van a ser juzgados? The wicked and the righteous will be judged. Los impíos, los malos y los justos van a ser juzgados. The wicked can't stand it. Pero el malo, el impío, no puede soportarlo. They will have nothing to come before God with. Ellos no van a tener nada con qué llegar delante de Dios. Oh, but I did all these good things when I was a kid. Tal vez van a decir, yo hice todas estas cosas buenas cuando era un niño. I was good to my parents. Yo era bueno con mis padres. I obeyed most of the time. Yo obedecía la mayor parte del tiempo. I even went to church. Incluso fui a la iglesia. I even gave people food. Incluso le di a las personas comida. They can't stand on that Pero ellos no van a poder pararse en eso. because they violated God's law Porque han violado la ley de Dios and they don't have Christ. y no tienen a Cristo. Apart from Christ, Separados de Cristo, they have nothing to stand on. no tienen nada en qué pararse, en qué estar de pie. When the righteous are judged, Cuando los justos son juzgados, we have another to plead for us. nosotros tenemos otro que está enfrente de nosotros. We don't need to come to God with a list of what we did good No necesitamos venir a Dios con una lista de las cosas que hemos hecho bien, because Christ will step in on our behalf porque Cristo va a ponerse en nuestro lugar and he'll say he's covered us with his blood. y Él va a decir que Él nos ha cubierto con su sangre. And so we're innocent. Entonces somos inocentes. We're not just not guilty, No solamente no somos culpables, we are totally righteous, sino que somos totalmente justos. but not the wicked. Pero no los malos. They will fall Ellos van a caer, and they will fail. ellos van a fallar. It says in verse 5, Dice en el versículo 5. nor sinners will be able to be in the assembly of the righteous. Dice ni los pecadores, dice en la congregación de los justos. Well, why? What's going to happen to them? ¿Por qué? ¿Qué les va a pasar a ellos? Look at the last part of verse 6. Fíjense en la última parte del versículo 6. The way of the wicked will perish. Dice más, la senda, dice, de los malos perecerá. Do you see all the connections here? ¿Ves todas las conexiones que hay acá? The righteous man is this tree. El hombre justo es un árbol. He's not going anywhere.
Él no va para ningún lado. He is stuck by this stream of water. Él está plantado junto a la corriente de agua. The wicked are blown away by the wind. Pero los malos son llevados por el viento. The wicked can't stand before God, Los malos no pueden pararse delante de Dios and they perish. y perecen, dice. They're gone. Se van. But they're not gone as in they no longer exist. Pero no se van como que ya no van a existir. What happens to the soul that sins? Lo que pasa al alma que peca, It must die. ¿qué es lo que le pasa al alma que peca? Deben morir. And what is that death apart from ¿Y Christ? cuál es esta muerte separado de Cristo? It's one place, Es un lugar, and it's hell. es el infierno. It's a place of suffering, Es el lugar de sufrimiento and it's a place of sorrow y es un lugar de lamento and fear. y temor. But why do we talk about hell so much? ¿Por qué hablamos del infierno tanto? Are we hoping to scare people into belief? ¿Esperamos poder asustar a las personas para que crean? I don't think it works like that exactly. Yo no creo que funciona de esta manera exactamente. But yes, Pero sí, we want you to believe. queremos que tú creas. I want you to see hell as a reality, Yo quiero que tú veas al infierno como una realidad and I want it to burden your heart so much y quiero que te pese tanto en tu corazón that you say, I'd do anything to avoid going que there. tú digas, yo voy a hacer cualquier cosa para evitarlo. I have a coworker, Yo tengo un compañero de trabajo. and he recently told me that he wants to be neutral with religion. Recientemente me dijo que él quiere ser neutral con la religión. He doesn't want to pick a side. Él no quiere escoger ningún lado. He says, I respect you religious people, Él dice, yo los respeto a ustedes personas religiosas and I think there's a place for religion in y society. yo creo que hay un lugar para la religión en las sociedades. And he says, if I go to hell, Y él dice, si yo voy al infierno, then so be it. entonces está bien, No big deal. no gran cosa. He doesn't understand what hell is. Pero él no entiende lo que es el infierno. And the God who cannot lie told us what hell is. Y el Dios que no puede mentir nos dijo que es el infierno. And so if you don't trust Christ, Si tú no confías en Cristo, that's where you are going. ese es el lugar al que vas. So what do you have to do? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Well, the first part of verse 6 La primera parte del versículo 6 says, the Lord knows the way of the dice, righteous. porque Jehová conoce el camino de los justos. What does it mean for God to know something? ¿Qué significa de que Jehová conoce algo? Does he not know the way of the wicked? ¿No conoce el camino de los malos, de los impíos? Well, he knows everything. Él sabe todo, conoce todo. He knows what the wicked man Él does. conoce, él sabe lo que los hombres impíos hacen. He knows what the righteous man does. Él conoce lo que los justos hacen. But this is an intimate knowledge. Pero este es un conocimiento íntimo. This is the knowledge that I would have toward my children. Este es el conocimiento que yo tengo hacia mis hijos. I know my son Jedediah. Yo conozco a mi hijo, ¿a qué pronuncia? Jed. Jet. I know him personally. Yo lo conozco personalmente. I know when he cries and it's a fake cry. Yo sé cuando él llora, pero es un llanto falso. I know when he's really angry and grumpy, Y yo sé cuando está enojado y está gruñón. if he just needs to eat something. Si tal vez solo es que necesita comer algo. I know him. Yo lo conozco. I might know some of your children. Yo tal vez conozco a alguno de sus hijos, I know Christopher and Ian. de los hijos de ustedes. Yo conozco a Christopher y Ian. But if Ian is throwing a fit for some reason, Pero si Ian por alguna razón está haciendo un berrinche which I've never seen, que nunca he visto, I'd have no idea why. yo no voy a tener ninguna idea por qué está haciendo el berrinche. And I'd be very confused. Y voy a estar muy confundido. I'm like, Ian, go see your mom. Como, Ian, ve a ver a tu mamá. But God knows the righteous. Pero Dios conoce al justo, dice. He is personally connected with them. Él tiene una conexión personal con él. How does a sinner get personally connected with God? ¿Cómo un pecador puede tener una relación personal con Dios? Because Christ has set him free from sin. Solamente cuando Cristo lo libera, lo Because- ha hecho libre. Christ has given him a new heart. Cuando Cristo le ha dado un nuevo corazón, Do you have a new heart? ¿tienes tú un nuevo corazón? Does God know you like this? ¿Te conoce Dios de esta manera? Or are you going to perish? ¿O vas a ser de los que perecen? And you say, I wish he did. Y tal vez tú dices, yo desearía que Él lo hiciera. I want God to know me like this. Yo quiero que Dios me conozca de esa manera. I'm so tired of being like the chaff. Estoy cansado de ser como el tamo. I'm so tired of being bound by my sin. Estoy cansado de estar atado
por el pecado, then look to Christ. entonces mira a Cristo. In conclusion, there are three things to look at. En conclusión, hay tres cosas las que debemos ver. First, Primero, that we look to Christ, vemos a Cristo, who is capable of keeping the laws of God and shunning the wicked ways. quien es capaz de mantener, de cumplir la ley de Dios And since he did it, y darle la espalda a los caminos malos. Y And ya he- que Él lo hizo, and he now lives in us, y ahora Él vive en nosotros, we can do it. nosotros podemos hacerlo también. If Christ is in you, Si Cristo está en ti, you're not bound by sin. entonces tú ya no estás atado al pecado. No matter how hard the temptation No is, importa qué tan fuerte es la tentación, he always provides a way out. Él siempre da un camino para salir, para escape. The second thing, La segunda cosa, the blessed life is a life of obedience to la, God. la vida bienaventurada es una vida de obediencia a Dios. The blessed life is one where we walk in his way, guided by his word. La vida bienaventurada es una vida en que caminamos guiados por su palabra. You can't find blessing if No. you're disobedient. No puedes encontrar bendición, ser bienaventurado sin obediencia. Are you a Christian? ¿Eres un cristiano? Are you in sin? ¿Estás en pecado? Is your life a lot more difficult than it should be? ¿Es tu vida más difícil de lo que debe de ser? Do you not have peace and are you stressed? ¿No tienes paz? ¿Estás estresado? Are you walking after the things of the world? ¿Estás buscando, estás siguiendo las cosas de este mundo? You're missing out. Entonces te estás perdiendo. You're missing the Te blessings. estás perdiendo las bendiciones. You're still saved. ¿Aún eres salvo? Christ saves us even as we're sinners, Cristo nos salva aún cuando somos pecadores, but you're missing the blessing. pero estás perdiendo las bendiciones. Repentance is a daily thing for the Christian. El arrepentimiento es algo diario para el cristiano. And finally, Y finalmente, the way of the wicked shall perish. el camino, dice, la senda de los malos perecerá. Stop pursuing the world. Deja de perseguir al mundo. Whoever you are in here, Quien sea que tú seas que if estás you, aquí, if you don't know Christ, si tú no conoces a Cristo, turn to him. vuélvete a Él. Ask God to open up your eyes Pídele que te abra los ojos that you might know who he is. para que tú puedas conocer quién es Él. Those cut off from the flock of God Aquellos que están separados del rebaño de Dios miss the blessings in this life, se pierden las bendiciones en esta vida and they will miss the blessing in the end. y se van a perder la bendición al final. Come to Jesus Ven a Cristo so that you may have real life para que tú puedas tener vida real and life in abundance. y vida en abundancia. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you again for Psalm 1. God, I thank you for your Son. God, that you've allowed us to look to him for salvation. I thank you that he was righteous, that we can come to a text like this and not feel an infinitely burdensome weight that crushes us, because none of us can keep it. But rather we can look with gratitude and know that you kept it perfectly for us. Lord, help us to walk after these things. Help us to shun this world and pursue you. God, save the lost in here. Let them realize that this world is not going to satisfy. It might feel good in the moment, but it will lead to death and destruction. God, keep us safe as we travel home. Lord, help us to do what is right and to walk in a manner worthy of the gospel. We love you, Father. In Jesus' name, amen.